Buen día para todos. Hoy vamos a aprender cómo crear un index compuesto por más de dos propiedades con ASP.NET Entity Framework utilizando CodeFirst. No vamos a entrar en detalle ni vamos a entrar en normalización de la base de datos, sino vamos a aprender cómo crear el index compuesto. Se va a realizar un ejemplo real, en este caso pues para crear áreas. Se hace el ejercicio desde Visual Studio desarrollando todo el proceso y luego se explica las conclusiones del ejercicio y pruebas finales. Entonces para ello yo ya tengo un proyecto creado que está conectado a base de datos, está funcional para no hacer ese proceso, sino solo verificar la creación del index compuesto con más de dos propiedades utilizando ASP.NET Entity Framework Code First. En ese orden de ideas, entonces yo tengo mi proyecto. Acá en modelos vamos a crear una carpeta para hacer el ejemplo y la creación del index. Como decía en el work, vamos a hacerlo real, como si fuera un escenario real. Entonces creamos áreas, una carpeta áreas y vamos a crear una clase C#. Acá lo que nos dice es crear un index compuesto por más de dos propiedades con ASP.NET Entity Framework con un ejemplo real para administrar áreas. Entonces vamos a crear una clase C# de áreas. Acá le voy a colocar este segundo nombre, área administrable, para poder colocarle cuando construya mi tabla dentro del CodeFirst y poder colocarle el nombre que yo deseo y que quede mi tabla como área. Si yo dejo el mismo nombre, pues Entity Framework y CodeFirst me colocarían la S y yo quiero colocar el nombre de la tabla que yo deseo. Entonces por eso coloco área y le antepongo el administrable. Entonces ya tenemos nuestra clase C#. Entonces lo que vamos a hacer, como digo, no voy a normalizar mucho la entidad, sino lo vamos a hacer lo más rápido posible para poder hacer el ejercicio. Entonces vamos a crear el área. Como les comenté, yo quiero acá decirle que se llame o que colocarle el nombre que yo deseo que tenga en mi tabla. Entonces le ponemos el data table, que es una etiqueta de data annotation. Nos traemos los componentes de data annotation para poder nombrar la tabla como yo deseo y que el nombre correcto en mi base de datos. Acá lo único que voy a colocarles el nombre. Si deseamos podemos colocarle también un schema, pero pues eso es otra clase. En esta vamos a ver solo el nombre de la tabla como tal. Lo voy a dejar área. Como les explicaba, le dejé área administrable, porque si le dejo solo área, él por defecto me le coloca una S al crear, al hacer el lanzamiento del comando y al crearlo en la base de datos, lo crearía como áreas. Y eso es lo que no deseamos. Quitamos los using que no deseamos o que no estemos usando por el momento. Perfecto. Acá tenemos una clase la cual la vamos a poder heredar, que es la plantilla de trazabilidad. Esta plantilla de trazabilidad lo que me tiene son las fechas de traza, en este caso como estamos hablando de área,
Es importante saber en qué momento se creó la área o qué fecha se creó, si se hizo alguna actualización con esa área o si se desactivó. Y un campo de cédula usuario sesión, el cual indica como la cédula de la persona que hizo el registro en esa tabla. Entonces lo que vamos a hacer es una herencia de estas propiedades, las cuales están organizadas. Inician desde el 2. ¿Por qué? Porque acá no tengo el ID primario de mi tabla. Entonces vamos a crear el ID primario de mi tabla. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es decirle que es una llave primaria, que es tipo entero y que es autoincrementable con las siguientes líneas. Con las siguientes líneas le digo que es primaria, que es de tipo entero, que el orden es el uno y que es autoincrementable o identity, que es el que puede generar autoincrementable el ID cuando creemos la tabla. Acá el orden es importante. Yo tengo el orden que mi ID va a ser el uno. Voy a heredar mi clase, que es la que tiene la trazabilidad de las fechas y la cédula usuario sesión, donde vemos que continúan con 2, 3, 4 y 5. Este va a ser el orden en el que van a quedar las columnas de mi tabla. Entonces voy a hacer la herencia. Entonces ya hice mi herencia. ¿Qué quiere decir? Que en esta tabla, aparte de crear mi ID, también me va a crear las fechas trazabilidad y la cédula usuario sesión de la persona que registró ese campo. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es implementar el index, que es lo que nos interesa aprender. Entonces, para crear un index compuesto con Entity Framework y CodeFirst y ASP.NET, lo que hacemos inicialmente es crear las propiedades que va a contener nuestro index. Entonces, generalmente toda tabla debería tener un código que viene siendo como ese identificador único para que no haya duplicidad de datos. En este caso lo que vamos a hacer es normalizar este campo donde le vamos a decir qué nombre va a tener, qué orden va a tener. Entonces en este apartado nosotros nos fijamos que este es el segundo, que es el código. Entonces para seguir el orden y dejar esto como va, que sería 2 3 4 5. Entonces lo que voy a hacer es que este código lo voy a dejar en 6 para que el código quede en la columna sexta. Acá lo que se hizo fue colocarle el nombre. Se utiliza cuando ya creemos el formulario, pero eso sería en una clase más adelante. Acá lo que hacemos es normalizar el campo, donde le decimos que máximo va a tener 50 caracteres y mínimo va a tener 3 caracteres. Ahora nos vamos a lo que nos atañe. Generalmente le vamos a decir que sea un campo requerido y vamos a crearnos el index compuesto, que va a tener más de dos propiedades. Cabe aclarar que hay varios tipos de índices. Hay tipos clusteriados y no clusteriados, los cuales son los agrupados y los no agrupados. En este caso, para este índice compuesto es un no agrupado, porque el índice agrupado siempre se lo va a llevar mi llave primaria, que es mi ID área. Entonces acá en el index lo que vamos a hacer es colocar el nombre. Entonces acá generalmente colocamos las siglas de index. Le voy a decir que va a contener el código, que también va a contener el nombre del área y que también va a contener el estado activo, que es el ejemplo que vamos a hacer.
dar solución para que solo pueda crear un nombre y un código único, pero teniendo en cuenta que nosotros no hacemos eliminaciones, sino desactivamos los registros. Entonces podría crearse un registro cuando está activo. Si cuando está desactivado podemos crear otro registro, pero si el registro está activo y voy a crear otro, mi índice debería restringírmelo y decirme que no puedo crear otra área porque solo puedo tener un área con un código y con un nombre y activo. No puedo tener dos códigos iguales o dos nombres iguales de áreas. Entonces en este caso vamos a hacer un índice compuesto de código, nombre y estado activo. Acá le vamos a generar el orden, que es importante, que es el que va a tener las tres propiedades. Le indicamos que va a ser un índice clusteriado, que no va a ser clusteriado, que no va a ser agrupado, pero sí le vamos a decir que es único. Perfecto. Continuamos con la construcción de los otros campos, que viene siendo el nombre del área y el estado activo. Como les indiqué anteriormente, no vamos a entrar a revisar la normalización de la entidad, sino la construcción de nuestro índice compuesto con tres propiedades, en este caso código, nombre y estado. Entonces acá igual seguimos el orden, que sería 7. Acá vamos a crear un nombre de 300, dado el caso en que la área supere una cantidad de 300, pues no se podrá registrar, pero generalmente lo dejamos en 300 para no estar haciendo modificaciones en nuestra entidad. Y procedemos también a crear nuestro index, que básicamente sería igual. Lo único que va a cambiar es el orden de la validación que va a tener mi índice. En este caso va a ser el número 2, porque tiene que ir en orden y deben estar iguales para que se pueda crear el índice compuesto por las tres propiedades. Y ya por último, normalizamos un poco el estado activo, que este es el que nos dice si está activo o inactivo el registro de una área. Y nuevamente le indicamos, para poder crear nuestro index compuesto, siempre van a tener el mismo nombre, que es lo que debe coincidir, pero lo que sí debe cambiar es el orden de validación del index. Perfecto. Acá seguimos validando el orden, que acá sería el 8, que es el orden de las columnas. Y así construiríamos nuestro index compuesto por tres propiedades, que sería código, nombre y estado. Vamos a hacer el lanzamiento para verificar que efectivamente se creó el index compuesto. Entonces, para eso vamos a hacer el llamado donde tenemos el contexto. Acá nos arroja error porque no tenemos ese modelo.
en nuestra clase. Ya hacemos el using necesario para poder traer el modelo de áreas, que es el que vamos a desplegar en nuestra persistencia. Teniendo ya todo listo, revisamos que no haya ningún error en nuestra solución y hacemos la ejecución de nuestro lanzamiento con Entity Framework Code First. Para hacer el lanzamiento y la creación de nuestra nueva entidad o tabla, hacemos el lanzamiento correspondiente de los comandos. Vamos a crear la nueva migración. Generalmente en esta migración, cuando se está trabajando en un equipo de desarrollo, es bueno colocar el nombre de la persona, la fecha y lo que se está lanzando. En este caso, como es un ejemplo, simplemente generamos el nombre de una migración tipo ejemplo. Acá, como podemos ver, se hizo el lanzamiento de nuestra migración. Nos va a crear nuestra tabla de áreas como le indicamos, como hicimos la instrucción en nuestro modelo, y nos va a crear nuestro index compuesto. Acá nos está haciendo una eliminación. Acá lo que nos dice, esta es la reversión y esto es lo que vamos a crear. Eh, Acá podemos darnos de cuenta del index compuesto que vamos a crear, donde es un index compuesto por tres propiedades: por código, nombre y estado activo. Verificamos que todo está correcto y hacemos el lanzamiento final para que se vea desplegada nuestra tabla en nuestra persistencia. Acá nos generó un error porque me equivoqué al lanzar el comando. Me había equivocado en la palabra database. Hacía falta la A para que el comando se lanzara correctamente. Acá lo que se hace es que se va a desplegar nuestra nueva tabla en la base de datos. Entonces vamos a verificar que nuestra tabla se haya creado correctamente y hacer el ejemplo de para qué se hace este tipo de index compuesto. Entonces estamos en nuestra base de datos. Le hacemos un select a nuestra tabla y efectivamente quedó creada correctamente. Verificamos que esté creado nuestro index. Si nosotros vamos a área, podemos verificar en index que tenemos nuestro index compuesto por tres columnas: nombre, estado de activo y es único. Listo. Ahora vamos a hacer el ejercicio para que se verifique por qué se hizo esta creación. Entonces, voy a hacer una inserción acá rápidamente. Entonces, lo que es la fecha de creación, vamos a decir que lo haga con getDay. Fecha de actualización no le vamos a colocar, la vamos a dejar en nulo, y la desactivación también. Cédula usuario sesión, le voy a colocar una cédula cualquiera. El código, vamos a generar un código que sea superior a 3 porque era la restricción que le habíamos hecho, que menos de 3 no podía crearse.
Y vamos a crear una primera área. Podría ser talento humano. Y el estado, vamos a dejarlo que inicie como true. Vamos a hacer el primer insert. Está perfecto, hace la inserción, verificamos el select y insertó nuestros datos correctamente. Ahora, vamos a ver por qué se hizo la construcción de este index. Yo no puedo tener otro código igual o otro nombre de otra área igual. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que normalizo la base de datos con el index compuesto para que me restrinja esa creación. Entonces, por ejemplo, empecemos con el código. Digamos que esto va a ser otra área que va a ser financiera. Si yo hago el insert, me lo dejo hacer. ¿Por qué? Porque el nombre es diferente a talento humano. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a hacer lo mismo, pero le voy a colocar el mismo nombre? En este momento, nuestro índice está haciendo su función correctamente. ¿Por qué? Porque no me puede crear un área con el mismo nombre y con el código. ¿Por qué? Porque mi índice está compuesto por tres columnas. ¿Cuáles son? Las cuales el código, el nombre y el estado. Entonces, damos por finalizada esta explicación donde se logró crear un index compuesto con tres columnas, se hizo todo el proceso con Visual Studio y se hizo la explicación desde SQL Server. Muchas gracias.